Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Si es tu primera vez, bienvenidos. Estoy súper emocionado de tenerlos. Y para los que ya son de la familia, muchas gracias por su apoyo continuo. Como siempre, espero que estén teniendo un día increíble y que este vídeo les traiga un poquito de alegría. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un momento épico, un momento que nos dejó a todos con el corazón en la garganta y que definitivamente merece toda nuestra atención. Estamos hablando, ni más ni menos, de la confesión de amor de Serkan Ağozge. Y no cualquier confesión, no, una confesión con un himno en vivo. Imaginad la escena. La emoción. La intensidad. Prepárense porque vamos a desmenuzar este momentazo, analizar cada detalle y revivir la magia juntos. Ya sé que muchos de ustedes son fanáticos de las series turcas, especialmente de aquellas con romances inolvidables y giros dramáticos. ¿Y si aún no se han suscrito a mi canal? ¿Qué están esperando? Aquí en este rinconcito hablamos de todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, desde análisis profundos de personajes, hasta resúmenes de los capítulos más importantes, pasando por chismes jugosos y noticias de última hora. Así que si les gusta este contenido, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Así que gracias de antemano. Bien, volviendo al tema principal, la confesión. Este es uno de esos momentos que definen una serie. De esos momentos que hacen que te agarres a la pantalla, que te olvides de respirar, y que te quedes pensando en ello durante días. En concreto, este himno en vivo ocurre en la serie Love is in the Air. Para los que no lo recuerdan, la situación es la siguiente: Serkan, ese arquitecto brillante, pero con dificultades para expresar sus sentimientos, finalmente decide abrir su corazón a Eda, la florista que le robó el corazón. ¿Y cómo lo hace? Pues con un himno. Un himno compuesto especialmente para ella, interpretado en vivo con toda la pasión del mundo. La preparación de este momento es fundamental para entender la magnitud del mismo. La serie Love is in the Air se caracteriza por construir lentamente la tensión romántica entre los protagonistas. Eda y Serkan comienzan con un acuerdo: fingir un compromiso para lograr los objetivos de Eda y salvar la empresa de Serkan. A medida que el tiempo pasa, la farsa se convierte en algo más, en sentimientos reales que ambos intentan negar. La relación evoluciona entre momentos de complicidad, malentendidos, celos y sobre todo, una innegable atracción. La tensión sexual entre ambos es constante y el público espera ansiosamente el momento en que Serkan se declare, dejando a un lado su frialdad inicial y el miedo a ser vulnerable. Es importante destacar cómo la dinámica entre ellos ha ido evolucionando a lo largo de la serie. Al principio, Serkan es distante, frío y pragmático. Eda, por otro lado, es optimista, apasionada y soñadora. Sin embargo, a medida que se conocen, empiezan a derribar las barreras que los separan. Serkan descubre el lado humano de Eda, su fuerza, su inteligencia y su bondad. Eda, por su parte, empieza a ver la fragilidad de Serkan, sus miedos y su necesidad de afecto. La construcción de esta relación es clave para que la confesión con el himno sea tan impactante. El público ha invertido tiempo y emociones en verlos llegar hasta este punto, y la espera se intensifica. Ahora, hablemos del himno en sí. El momento elegido para la interpretación del himno es crucial. La escena tiene lugar en un entorno especial, en un lugar significativo para la pareja, que simboliza un punto de inflexión en su relación. La elección de la música, el momento en que se interpreta, y la forma en que Serkan la canta son cruciales para la efectividad de la confesión. La melodía es emotiva, con una letra que expresa el amor y la admiración que Serkan siente por Eda. La música está cuidadosamente elegida para reflejar los sentimientos del personaje, y la letra profundiza en su evolución, en el cambio que Eda ha provocado en su vida. El momento en que Serkan decide cantar el himno es inesperado y emocionante, rompiendo la barrera entre la timidez y el deseo de expresar sus sentimientos. La interpretación de Serkan, por otro lado, es otro elemento clave. Kerem Bürsin, el actor que interpreta a Serkan, logra transmitir la complejidad del personaje. Recordemos que Serkan es un personaje que suele ser reservado y que tiene dificultades para expresar sus sentimientos. Por eso, verle tan vulnerable, tan entregado a la canción, es tan impactante para todos. Bürsin consigue capturar la transformación de Serkan,
desde el hombre frío e insensible hasta el hombre enamorado y dispuesto a mostrar sus sentimientos. La voz de Serkan, aunque no es la de un cantante profesional, transmite la sinceridad y la emoción del personaje, lo que hace que la interpretación sea aún más conmovedora. La forma en que se entrega a la canción, la mirada fija en Eda, la voz temblorosa, todo contribuye a crear un momento mágico y creíble. Y no podemos olvidar la reacción de Eda. La respuesta de Eda es fundamental para el desarrollo de la trama. Su reacción al himno es lo que realmente valida el momento. La cámara captura cada una de sus expresiones, desde la sorpresa inicial hasta la emoción desbordante. La mirada de Eda, la sonrisa, las lágrimas, todo refleja la magnitud del sentimiento de Serkan y la profundidad de su propia conexión con él. La química entre los actores es evidente en esta escena. Hande Erçel, quien interpreta a Eda, y Kerem Bürsin demuestran una gran conexión que se transmite a través de la pantalla. La forma en que se miran, cómo se comunican sin palabras, cómo se entienden, todo esto hace que la escena sea creíble y emotiva. ¿Qué hace que esta confesión sea tan especial? Varias cosas. Primero, la originalidad de la forma en que Serkan decide expresar sus sentimientos. No es la típica declaración de amor, es algo mucho más significativo y personal. Es una canción que él compuso y canta, algo que muestra su vulnerabilidad. Segundo, la vulnerabilidad que muestra Serkan. Dejando de lado su habitual frialdad, se muestra tal cual es, con todos sus sentimientos a flor de piel. Esto es un gran paso para un personaje que ha sido reticente a mostrar sus emociones. Y tercero, la emoción que transmite la escena. La música, la interpretación, la reacción de los personajes, todo se combina para crear un momento mágico e inolvidable. La escena está cuidadosamente construida, con la iluminación, la dirección y la edición contribuyendo a realzar la emoción. Es importante recordar que este tipo de escenas no solo son importantes para la trama romántica de la serie, sino que también tienen un impacto en el público. Son momentos que perduran en la memoria de los espectadores y que contribuyen al éxito de la serie. Es una escena que nos hace soñar con el amor verdadero, que nos recuerda la importancia de expresar nuestros sentimientos, y que nos invita a ser valientes y a arriesgarnos. Nos identificamos con los personajes y vivimos sus emociones como si fueran nuestras. Las redes sociales se inundan de comentarios y reacciones, lo que demuestra el impacto que la escena ha tenido en el público. Analizando más a fondo podemos ver que este himno no es solo una declaración de amor, sino también una forma de superar las barreras de comunicación que existen entre Serkan y Eda. Es una forma de romper con la frialdad y la reserva de Serkan, y de abrir su corazón a Eda. Es una forma de demostrar que el amor puede romper cualquier barrera. El himno se convierte en el lenguaje que ambos necesitan para comprenderse y amarse plenamente. En cuanto a la música, el himno en sí es un elemento clave. La melodía y la letra son esenciales para transmitir los sentimientos de Serkan. Las letras de la canción, con sus metáforas y su lenguaje poético, ayudan a Serkan a expresar lo que siente de una forma que de otra manera le sería muy difícil. La elección de la instrumentación, la calidad de la grabación y la forma en que se mezcla con las imágenes son también importantes. La música funciona como un personaje más, narrando la historia junto con los actores. La escena también nos muestra la importancia de la comunicación en una relación. La honestidad y la apertura son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. A través del himno, Serkan se abre a Eda, compartiendo sus miedos, sus deseos y sus esperanzas. Eda, por su parte, responde con la misma honestidad y apertura, aceptando sus sentimientos y mostrándole su apoyo. La escena nos enseña que la comunicación es clave para resolver conflictos y construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Para finalizar, quiero mencionar algunos detalles adicionales que añaden valor a la escena. Compartir información sobre cómo se rodó la escena, cómo fue la experiencia para los actores, o cualquier detalle interesante que haya salido a la luz. Por ejemplo, se puede investigar si Kerem Bürsin compuso la canción o si fue interpretada por un cantante profesional. Se puede hablar sobre la dificultad de rodar una escena tan emotiva y sobre cómo los actores se prepararon para ella. Este tipo de detalles ayudan a los espectadores a conectar aún más con la serie y a apreciar el trabajo de los actores y del equipo de producción. Saber qué inspiró a los guionistas a crear la escena, cómo se tomó la decisión de incluir el himno, o qué reacciones hubo por parte del equipo durante el rodaje, son ejemplos de información valiosa.
Y para terminar, no podemos olvidar que este es solo un momento de la serie. La historia de amor de Serkan y Eda es larga y llena de altibajos. Después de la confesión, la pareja enfrenta nuevos desafíos y obstáculos. La relación continúa evolucionando y la serie sigue sorprendiendo a los espectadores con nuevas situaciones y emociones. El himno es un punto de partida para una nueva etapa en su relación, pero no es el final de la historia. Los espectadores pueden esperar más momentos románticos, dramáticos y emotivos a medida que avanza la serie. El éxito de Love is in the Air reside en la capacidad de mantener el interés del público a través de la construcción de personajes complejos y situaciones realistas. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Hemos desmenuzado a fondo este momentazo épico, esta confesión de amor con himno que nos dejó a todos con la piel de gallina. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado la importancia de la construcción de la relación, la originalidad de la confesión, la vulnerabilidad de Serkan, la emoción de la escena y el impacto en el público. Así que para resumir, hemos hablado de la confesión de Serkan a Eda con un himno, de la importancia del contexto, de la música, de la interpretación, de la reacción de Eda, del impacto emocional de la escena y de todo lo que hace que este momento sea tan especial. Hemos analizado la evolución de los personajes, la química entre los actores y la forma en que la serie construye la tensión romántica. La escena del himno es un punto culminante de la serie, que define la relación entre los protagonistas y cautiva al público. Y antes de que se vayan, quiero agradecerles por ver este vídeo, por sus comentarios y por su apoyo constante. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les parece lo que hago. ¿Qué les pareció a ustedes esta escena? ¿Cuál es su momento favorito de la confesión? ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizara? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leerlos. No duden en compartir sus pensamientos sobre la serie, sus personajes favoritos y las escenas que más les emocionaron. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.